hablamos? ¿Aló? Hola, sí, le escuchamos. ¿Aló? Le escuchamos fuerte y claro. ¿Aires Andinos? Ay, Andinos, le escucha, compañero. ¿Cómo está, señorita? ¿Cómo se llama? He escuchado ahorita a la especialista, a la ingeniera debe ser, que está hablando del desarrollo, ¿no ve? Sí, aquí está Eliana Antizana. ¿Cómo le podemos aportar a lo que nos ha comentado Eliana? Sí, aquí en mi comunidad el desarrollo, no entendemos muy bien cómo va a ser eso del desarrollo. Porque, por un lado, están las minas. Las minas están ahí. Mis compañeros de la comunidad, todos quieren ahora su desarrollo. Todos quieren sacar minerales, dice, pero otros compañeros de la otra comunidad de más abajo están ya contaminados con su agua, con sus animalitos, están muertos. Entonces no sabemos qué vamos a hacer. Entonces nos estamos ahí conflictuando, nos estamos peleando, hay familias mismas que se están peleando, entonces ya no sabemos qué vamos a hacer. Por otro lado, nuestra producción, todo triste está saliendo, no tantos años. Bien, vamos al Ministerio de Agricultura, dice, sí, van a tener desarrollo, van a hacer agroexportación, nos dicen, pero nada, muy complicado está todo con eso del desarrollo, entonces ya no sabemos qué hacer. Entonces, la señorita, la ingeniera, ¿no? Eliana, ella dice, alternativas al desarrollo y el postdesarrollo. ¿Qué significa eso para nosotros? No entendemos. Nos puede hacer un comentario. ¿Qué significa eso, no? Después, eso de la agroecología, también nos están diciendo, pero difícil es porque muchas cosas hay que hacer, es medio difícil, ¿no? Y mis compañeros en la comunidad, igualito como siempre, nomás quieren hacer, dicen que ellos ya producen así natural, producen ecológico, pero después vienen los ingenieros y les dicen otras cosas y hacen eso y después les dicen que están haciendo mal, ya no entendemos qué también es este desarrollo con la agroecología. Muchas gracias por su participación. Nuestros radioescuchas se manifiestan activamente aquí en Radio Vital. Vamos a ver si es que la intervención de nuestro siguiente entrevistado nos va aclarando, a mí también, cómo es esto del desarrollo y cómo está vinculado con la agricultura familiar campesina. Por favor, Oscar Quillupangui, si nos va ilustrando aquí sobre este tema. Muy buenos días con toda la audiencia de esta emisora. Gracias por la invitación. Bueno, hablar de desarrollo es algo muy complejo y es algo difícil de digerir, sobre todo con la agricultura. Y a mí me gustaría más entrar por esta parte de la agricultura, porque es un tema que todavía no se entiende, no se digiere y está en constante disputa y sobre el concepto como tal. Pero de acuerdo a Van der Ploeg, un autor que nos conectamos mucho, la agricultura familiar campesina es un sector que está en constante lucha por la autonomía. Y esta lucha por su autonomía está en un contexto difícil de relaciones de dependencia, de marginación, de privación de algunos elementos o acceso a la tierra, al agua y a otros. Este sector de la economía también poco a poco va creando una base de recursos muy importantes, y me refiero a recursos relacionados al acceso a la tierra, ya sea propia, arrendada o o de otras maneras, que les permite administrar de forma autónoma esas pequeñas parcelas, esos pequeños huertos para su soberanía alimentaria, su seguridad alimentaria, pero también para realizar conexiones con el mercado. Y estas interacciones con el mercado, también es importante aclarar que a veces se suele criticar mucho esas conexiones. Una agricultura familiar campesina que se conecta con el mercado mayorista, con la feria, con la plaza, otros sectores se conectan con el intermediario, otros grupos en cambio se conectan directamente, por ejemplo, con la agroexportación. Pero esos mercados permiten a la cultura familiar campesina tener una base importante de recursos, ir capitalizando de a poco y de esta manera ir gradualmente disminuyendo su dependencia
hacia el capitalismo. Al mismo tiempo, el capitalismo ayuda a la economía familiar campesina por diferentes medios que vayan formando una base importante de recursos y luego estos recursos quedan invertidos en su propia parcela, en sus propias. No sé si puedo tal vez extenderlo más o cómo estamos. Sí, bueno, usted sabe que el tiempo en la radio es oro, pero tenemos todavía unos 3 minutitos, por favor. Ok, otro factor tal vez que quería un poco resaltar, que la agricultura familiar campesina es de mucha importancia en lo que es la población económicamente activa. La generación de empleo, ya que esta economía de agricultura familiar campesina permite generar empleo rural, nuevo empleo rural, por una parte, pero por otra parte es una zona de refugio para la población empobrecida. Es decir, que zonas que salen de sus comunidades, van a las ciudades, en algún momento determinado vuelven a sus parcelas y se convierte en un refugio que les permite sostener sus vidas, sostener la vida, sostener la biodiversidad. Pero también existe este elemento que mencioné antes, con un restringido acceso a la tierra, a los recursos como el agua, pero en esta restricción de accesos, que son diferentes, unos campesinos tienen menor acceso al agua, otros tal vez mejores condiciones, pero sobre eso se van tejiendo sistemas productivos con estrategias para reproducir la vida. Y bueno, y otro elemento importante es que el sector de la agricultura familiar campesina, como mencioné, genera venta de trabajo externo, pero también hoy en día es una agricultura hoy en día es una agricultura que también está relacionada a la migración estacional. Una migración estacional de corto tiempo, mediano tiempo, largo tiempo, pero esa relación, esta nueva forma, esa nueva dinámica, no desconecta de sus comunidades. Se mantiene esa pertenencia, ese sentido de apropiación hacia su comunidad. He estado fuera, no sé, de Estados Unidos 5 años, por ejemplo, pero sigo siendo parte de la comunidad. Tengo mi identidad, yo soy alguien de la comunidad. Y eso es un factor que hoy en día está muy presente, creo que en toda la mayoría de poblaciones campesinas, indígenas en Latinoamérica y especialmente en el campo. Muchas gracias, Oscar, por su participación, por comentarnos todo esto. De nuevo, como es nuestra costumbre aquí en Radio Vital, vamos a abrir el espacio para que nuestros radioescuchas comenten sobre lo que ha aquí manifestado el compañero Oscar Quijupangui. A ver, veamos si entra alguna de llamada. ¿Aló? ¿Gaby? ¿Aló? ¿Gaby, me escuchas? Sí, aló. Hola, Gaby, estoy emocionado que haya entrado mi llamada. ¿Cómo le va? ¿Con quién nos comunicamos? Habla Raúl, desde Huaynapicho. Compañero Raúl, mucho gusto. Por favor, ¿qué nos tiene que comentar aquí lo que ha manifestado Oscar Quijupangui desde Radio Vital? Agradecer por el espacio. Muy pocas veces tenemos la oportunidad de salir y que otras personas nos escuchen. También al expositor, porque estoy de acuerdo con el expositor, pero también quiero mencionar algunas, aportar a lo que él ha dicho, ¿no? Es importante saber que cuando hablamos de agricultura familiar no solamente estamos hablando de consumo y mercado. En el consumo hay muchísimo más que debemos entender, y eso es cómo nosotros vivimos en el campo. Porque en las estadísticas no existen, por ejemplo, las encomiendas. En las estadísticas no están los regalos que mandamos o que damos, que ayudamos en nuestras comunidades, las personas mayores que ya no tienen fuerzas para seguir produciendo, nosotros estamos apoyando. Está en las estadísticas. Y a veces nos dicen que nuestra agricultura no tiene valor, no tiene tecnología, está atrasada, pero creo que eso no es correcto. Es momento que nosotros podamos, a través de esta radio, elevar nuestra voz para que todos escuchen y que también el gobierno
escuche y vea una forma de cómo reorienta su forma de apoyo. Muchas gracias, Gaby. Saludos a todo tu panel. Muchas gracias. Ahí está, se ha manifestado, nuestros radioescuchas están activos en varias comunidades, en varias localidades de los Andes. Ahora vamos a seguir con nuestro panel de aquí, del programa del día de hoy. Vamos a continuar con la compañera María Quispe, que nos va a hablar de las presiones sobre la agricultura familiar campesina. Y nos acompaña la tecnología, ya está. Vamos, por favor, María, le escuchamos atentos. Muy buenos días, Gabriela, y a toda la audiencia. Bueno, voy a comentar este tema tan candente que se llama el tema de las presiones a la agricultura familiar. Bueno, la agricultura familiar está presionada por diversas fuentes. Por ejemplo, podemos decir este tema de lo que es justamente el modelo de desarrollo económico que tiene cada país. Está también presionado por el tema justamente de incrementar la productividad, ¿no? María, me piden desde controles que por favor hay unas transmisiones en vivo y necesitan que hablemos un poquito más despacio y con el micrófono un poquito más lejos. Están traduciendo. Gracias. Eso me indican desde controles, por favor. Gracias, Gabriela. ¿Ahora se me escucha mejor? Bueno, entonces, además de estas presiones de mejorar la productividad, incrementar los rendimientos, ¿cómo? Pues a través de los paquetes tecnológicos, que le pongamos fertilizante, que le pongamos químicos, que empleemos semilla mejorada. Pero también hay otro tipo de presiones, y estas otras presiones son precisamente la que mencionaba mi anterior colega, que es el tema de las migraciones, principalmente de la población pobre. Pero también tenemos a ese otro problema como son el envejecimiento de las comunidades. Hay mayor gente, adultos mayores. También está el tema del cambio climático que le está justamente ocasionando problemas a la agricultura. Entonces, cada país tiene justamente un modelo de desarrollo. Por ejemplo, allá en Bolivia está el tema del modelo de desarrollo social comunitario. En Perú está más un modelo agroexportador, más de mercado. Al igual que en Ecuador, por ejemplo, está este tema de liberalización de precios de la oferta y la demanda. Entonces, cada país tiene un modelo de desarrollo y según ese modelo de desarrollo también está el tipo de programas y proyectos. Por ejemplo, en Bolivia hay programas orientados a bananos, a piña, a tubérculos, a hortalizas, a granos andinos y su meta es justamente incrementar productividad y rendimiento. Pero también en Perú, por ejemplo, hay otro tipo de programas y proyectos que está orientado más al tema de riego y mercados de explotación. Ecuador también está justamente en esta línea de apertura a mercados. Entonces, estas son las presiones. Pero también hay otras presiones. ¿Cómo estará nuestra justamente población rural y población urbana en los tres países? ¿Esto quién nos da? Nos da los censos. Y acá pueden ver justamente unos datos de cómo está esta situación. Por ejemplo, en los dos últimos censos en Bolivia ha ido bajando la población rural. Bien, ha ido bajando en los otros países, a excepción de Ecuador, que ha permanecido justamente la misma población rural entre los dos últimos censos. La población joven está casi en un 25% alrededor. Entonces hay que pensar en las nuevas generaciones. También está este tema, ya lo mencionaba anteriormente, el tema del cambio climático que está ocasionando daños y pérdidas, está afectando las funciones ambientales del suelo y del agua. Entonces, eso nos permite reflexionar de que hay muchas cosas. Pero no nos olvidemos también que está ahí, tenemos este tema del mercado, ya lo mencionaba. Por ejemplo, ahí pueden ver unos dos gráficos. Este es un estudio justamente de España. Están viendo un posible nicho de mercado justamente en Latinoamérica para ofrecer este tema de agroquímicos. Y miren, justamente hay países, justamente varios entre los que están Perú, Ecuador y Bolivia, con un consumo relativo en fertilizantes químicos. ¿Y cuál es el cultivo que más consume estos fertilizantes? Justamente es la papa. Hay un estudio que también se ha hecho aquí en la Fundación McKnight con Anrua, que también ha demostrado el uso indebido de los agroquímicos. Entonces, este es todo ese pool de presiones a la agricultura familiar. Entonces, este es el aporte que traigo acá justamente a la audiencia. Muchas gracias, María. Qué interesante escuchar
realmente para poder entender todos estos temas. Espero que los radioescuchas que nos están ahí sintonizando tomen en cuenta que estos programas también quedan grabados ahora en las plataformas digitales y se perdieron la primera parte que tenía que ver sobre qué es esto del desarrollo, pues pueden volverlo a escuchar por ahí. Ahora vamos a abrir de nuevo el espacio a la radioaudiencia para que se manifieste y ver si nos quiere comentar algo sobre esto que nos ha expuesto la compañera María Quispe sobre las presiones a la agricultura familiar campesina. Hola, hola, hola. Gabriela. Gabriela, buenos días. ¿Sí? Sí, hola. Te habla Fabiola, te hablo desde Huanta, Esmeralda de los Andes. Mucho gusto, Fabiola. Saludos por allá. Muy interesante lo que cuenta la ingeniera, pero muy preocupante que estamos aquí en la comunidad, ¿no? Los jóvenes de aquí, las jóvenes de aquí se están viendo. En la pandemia fue una situación bastante rara, ¿no? Bastante rara, a pesar de que hubo mucho retorno también de jóvenes, de familias, y Aguanta y a otras zonas cercanas, el apoyo que había del gobierno no era para nosotros, no era para la agricultura, no era para la agricultura familiar, era para la agricultura. Entonces, pero nosotros no podemos agarrar a nosotros, nosotros no podemos el párrafo. ¿Por qué? ¿Por qué no nos apoyaron? Nos quedamos todos aislados, en lugar que no había problema. Pudimos sobrevivir, ¿no? Establecimos nuestras propias formas de organizarnos, de cuidarnos, de no enfermarnos, pero nos desanimó mucho. ¿Dónde está el ingeniero? Siempre esperamos al ingeniero, ingeniera, queremos seguir aprendiendo, pero el ingeniero no está, no lo encontramos. Y aparte, los temas de salud, ¿no? Cuando han venido en algún momento en los últimos años, vienen trayendo nuestros jóvenes, ¿no? Se están enfermando a trabajar en el campo. Tratamos, ¿no?, de hacer que produzcamos más, pero ahora estamos. En la pandemia crecimos mucho, y en algunos casos hemos tenido que practicar prácticas para el. Entonces, ¿qué está pasando? Ahora hay noticias nuevas en los mercados, no en los supermercados, pero realmente también. Los pequeños agricultores están siendo presionados para comprar esos productos. Son químicos muy malos. ¿Qué vamos a hacer, agricultores? ¿Qué podemos hacer como comunidad? Eso creo que yo les dejaría. Y nuevamente, saludos desde Huanta. Muchas gracias. Aquí en Radio Vital estamos súper contentos y contentas de que entren las llamadas con sus participaciones. Nos damos cuenta de que, en efecto, nuestra audiencia también es vital. Bueno, vamos a continuar con nuestra sección en este panel. Continuamos además con la compañera María Quispe con Oscar Quillupanqui, para poder conocer y responder, ojalá, a una de nuestras preguntas del panel de hoy, que era: ¿qué es esto de la agroecología y un poco cómo sirve para transformar la realidad de los sistemas agroalimentarios en los Andes? Por favor, Oscar, le escuchamos. Bueno, sí, es el tema importante, ¿no? Como mencionaban, de los sistemas alimentarios. Pero ya viendo el aspecto positivo y recogiendo algunas de las experiencias de los países andinos, se están aplicando, los campesinos hoy en día también que están reflexionando, están utilizando ya lo que es la agroecología como una herramienta de transformación de los sistemas alimentarios, de estos sistemas alimentarios opresores, ¿no? Entonces la agroecología hoy en día permite fortalecer los sistemas productivos campesinos, pero sobre todo mantener lo que es la agrobiodiversidad que existe en cada territorio. También permite restaurar los ecosistemas, las unidades paisajistas como tal, las comunidades, y lo que es importante, permite tener una mayor resiliencia hacia lo que es la crisis climática que hoy está. Por otra parte, la agroecología permite ir disminuyendo gradualmente, permite disminuir los insumos externos, pero esta disminución de insumos externos, me refiero específicamente a los agrotóxicos,
Es a través del conocimiento de los saberes tradicionales, inclusive de nuevos saberes, que dan opciones agroecológicas, técnicas y prácticas que permiten sustituir los insumos externos que están haciendo daño a las familias, a las comunidades, al agua, a los recursos y a toda la población. También la agroecología permite una mayor autonomía productiva y sobre todo permite que se vaya de a poco desconectando de un sistema que oprime a la población campesina. Bueno, pero en esto tenemos algunos desafíos para que esta agroecología o estos elementos de la agroecología se vayan permeando, se vayan incorporando en el trabajo de las comunidades, en el trabajo de las organizaciones, en el trabajo que realizan los diferentes sectores de apoyo, que permita primeramente potenciar la agroecología como una práctica de resistencia. Es decir, la agroecología en algunos casos se ve solamente a nivel de recetas, de técnicas específicas para producir alimentos, tal vez para producir algo de forma ecológica o sana, pero no se ve como una práctica de resistencia y autonomía campesina que permite fomentar esa autonomía productiva y de alguna manera reproducir la vida en condiciones de crisis. Ya los campesinos están en condiciones de crisis, pero por otra parte, han habido crisis como la que recién tuvimos del COVID, y esta agroecología permite que se mantenga la reproducción de la vida a nivel de las familias, pero también a nivel de los ecosistemas. Como ya lo mencioné, la agroecología también es una solución para enfrentar el cambio climático, ya que la agroecología también en la mayoría de casos permite que los sistemas productivos se vayan adaptando a estas nuevas variaciones climáticas. Y bueno, y por otra parte está el desafío y los límites en las posibilidades de ampliación desde la escala de producción agroecológica. Como lo mencionó María en su presentación, existen desafíos y límites a nivel de las políticas de gobierno, a nivel de las políticas locales, a nivel de los mercados, que hace y dificulta esta ampliación de la agroecología. Este escalamiento horizontal en profundidad y de forma vertical, pero es en estos momentos en los cuales las instituciones de apoyo pueden ayudar a que se rompan esos límites, pero buscando las estrategias campesinas que están ahí en los movimientos, en las organizaciones campesinas y que pueden apoyar, se suman esfuerzos a transformar estas condiciones. Y bueno, otra parte importante que es importante mencionarlo es el tema de favorecer los vínculos de producción agroecológica con procesos de transformación de los productos. Hoy en día el mercado ya exige también productos, más que todo el mercado de las ciudades, exigen productos ya prácticamente procesados, ha caído bastante el tema de los productos frescos. Y entonces es ahí donde a lo mejor las instituciones de apoyo pueden apoyar a estos procesos de transformación de productos para que también haya productos derivados de la agroecología o productos. Perfecto. Muchas gracias, Oscar, por su intervención. Estamos muy agradecidos. Como ya han visto, nuestra audiencia es costumbre abrir el espacio, pero antes de abrir el espacio, quiero mencionar a nuestra audiencia internacional, que está conectada, que sabemos que están ahí. Muchas gracias por acompañarnos en el programa del día de hoy. Abrimos el espacio para la participación de nuestra audiencia. Estamos atentos. Hola, hola, hola. Sí, le escuchamos. Buenos días. Hola, muchas gracias. Felicitaciones por este programa. ¿Cuál es tu nombre, compañera, y de dónde nos llama?
Soy Maura, llamo desde Argentina, pero tengo muchos familiares y amigos en Bolivia y en Ecuador. Y como veo que todos los hijos, ¿no?, de mis amigos van a universidades y van a institutos de formación donde le enseñan paquetes tecnológicos que vienen del exterior y no le enseñan a cómo pueden contribuir a mantener viva, ¿no?, la producción familiar que están sosteniendo. Entonces creo que es muy importante también que pongamos que la formación en la universidad, en los institutos superiores, es muy importante que pueda hablar de la agroecología, que pueda hablar de la conservación de la biodiversidad y no ir todo el tiempo hacia los monocultivos para exportación. Y entonces yo creo que en todos los aportes son excelentes los aportes que indicaron, ¿no?, en la entrevista, y creo que también hay que tratar de fomentar también que las universidades se puedan abrir a dialogar, ¿no?, con los campesinos y con la comunidad indígena en los territorios para reconocer también sus aportes que todavía no están tan reconocidos en el saber, en la academia, en la universidad. Muchas gracias, querida Radio Escucha. Vamos a continuar, ya terminando con nuestro programa del día de hoy. Vamos entonces a pedirle a María Quispe que nos hable cómo todo esto del que nos han expuesto los compañeros y compañeras, incluso los radioescuchas, nos lleva a hablar entonces de la vitalidad rural. Qué importante hablar de la vitalidad rural en nuestra radio vital. Por favor, María Quispe. Gracias. Bueno, justamente todo lo que hemos podido conversar y mis colegas han podido justamente reflexionar y traer este diálogo, esta información, este conocimiento de qué está pasando en nuestros tres países. Consideramos que la vitalidad rural en las comunidades es clave, pero la vitalidad rural no solamente debemos verlo con unos ojos de que haya producción de alimentos, sino que esa producción de alimentos tiene justamente otras connotaciones. Nuestra región andina se caracteriza porque hay vida comunitaria, justamente porque están articulados justamente con la naturaleza para cuidar este tema de las funciones ambientales, el suelo, el agua, la agrobiodiversidad, etc. Entonces, hay en estas estructuras una serie de decisiones y acciones colectivas que justamente mantienen esta vitalidad rural. Nuestra cultura andina justamente practica este tema del saber. Hay que seguir aprendiendo, pero ese seguir aprendiendo también nos tiene que mover el corazón, es el sentir. Y el sentir nos va a hacer mover la reflexión, el pensar. Y ese pensar nos va a llevar justamente a acciones, que es el hacer. Entonces necesitamos guardar ese equilibrio entre lo que es el saber, el sentir, el pensar y el hacer. Además, nuestras comunidades mantienen lo que llamamos las relaciones de reciprocidad, justamente como el aire y la minca, para poder mantener justamente este trabajo, justamente para producir los alimentos. Hay todavía una gestión de conocimientos tradicionales. Está viva la identidad y la cultura justamente en las comunidades, que necesitamos también como externos justamente respetar y reforzar y no solamente llevar los mensajes de productividad y rendimientos y mercado. Entonces, justamente ya nos decían, hay un marco teórico justamente de capitales comunitarios que nos dicen que hay que guardar el equilibrio entre lo natural, lo cultural, lo social, lo humano, lo político, lo financiero y lo físico. Entonces, hay una interrogante de cómo podemos fortalecer esta vitalidad rural, este tejido de enfoques, de prácticas, de innovaciones, de servicios, de oportunidades, pero también este tema de fortalecer la autogestión de estas organizaciones comunitarias
para que no dependan justamente de nuestras organizaciones, del gobierno. Entonces, justamente el enfoque redes de agricultores investigadores para la agroecología es justamente uno de estos enfoques que puede ayudar a fortalecer la vitalidad rural comunitaria. Perfecto, perfecto, María, súper claro, tenemos un enfoque, un camino, además, un flujo de pensamiento que puede ayudarnos a marcar un horizonte en nuestras acciones, en nuestro trabajo. También desde la comunicación, desde aquí, desde Radio Vital, estamos comprometidos con nuestras y nuestros radioescuchas que están en las comunidades, que son campesinos, campesinas, gente que trabaja con gente en el campo. Bueno, este ha sido el programa del día de hoy. Les damos muchísimas gracias a nuestros panelistas y a nuestros radioescuchas y vamos a pasar con el siguiente programa que es dirigido por el señor Miguel Vera y para lo cual les pedimos que prestemos mucha atención porque es el balance de las experiencias del enfoque RAI desde nuestro grupo temático de vitalidad rural y redes de agricultores e investigadores. Muchas gracias. Bien, buenos días. ¿Me dicen si sigo o hay alguna moderación previa dentro de la radio o me hago cargo del programa? Sí, voy a hacer una breve introducción. Como grupo temático Vitalidad Rural y redes de agricultores investigadores, ¿no? Precisamente hemos tomado una decisión el año pasado, en la TDP anterior, en diciembre, ya en Bolivia. El grupo inicial de redes de agricultores está conformado por PROINPA, la UNSA, Yanapay y PROSUC. Pero hemos ampliado este grupo a uno más grande y hemos decidido justamente darle y agregarle el tema de vitalidad rural. Entonces, como ya habrán visto, es un grupo mucho más amplio. Una de las primeras, justamente, ideas que planteamos, que estamos atentos a la nacional, era que podamos hacer un balance de cómo se había implementado la experiencia raíz en los 4 proyectos, pero también cómo se estaba implementando de alguna forma en los otros proyectos. ¿Por qué? Porque el enfoque de redes de agricultores investigadores tiene 3 principios claros, ¿no? Una que es de participación, que los agricultores puedan proponer y puedan participar en una propuesta de agenda de investigación y que también puedan participar en su implementación y generar redes de conocimientos, ¿no? Entonces, en este camino es que hemos podido encontrar a Miguel Vera es boliviano, ¿no? Nos ha apoyado en este estudio y nos va a presentar justamente los resultados de este estudio. Adelante, Miguel. Gracias, buenos días. Espero mantener la dinámica animada de hace un momento. Y si no es así, disculpas, pero si no me dicen, ¿ah? Y lo mismo el tiempo, por favor, lo tengo previsto para 30 minutos, ojalá termine antes, pero no sé, mientras entiendo que la presentación se va a proyectar desde allá, mientras eso ocurre, eh, primero déjenme agradecer este momento y la posibilidad de hablar con ustedes aquí a la distancia. He tenido el privilegio de aprender de todos y de todas ustedes en entrevistas, en intercambios, sobre todo con el grupo facilitador, con varios de ustedes, varias de ustedes. Creo que la mejor forma de empezar es dejando la pregunta, lo pongo como pregunta, el momento en que María hablaba y terminaba de hablar de vitalidad rural y empezaba a hablar de este enfoque que es de las redes de agricultores e investigadores. Y cuando creo que fue ella misma o alguien allá que creo que era la directora del programa de radio, disculpas, el nombre no lo tengo, pero decía, es un camino.
Y entonces creo que es un buen momento y como todo camino, en todo trayecto, es tan importante el logro, que hay que llegar al destino, sin duda, pero también es importante el paisaje, el proceso, lo que yo aprendo, lo que tú aprendes en el camino. Entonces, visto como pregunta, creo que sería la RAI, ¿no? Este enfoque RAI, Redes de Agricultores e Investigadores, imaginando que este es un camino para lograr la vitalidad rural. Y así fue, ¿no? O sea, diré que hay muchas pistas que sugieren que eso ha ocurrido, eh, pero también es un buen pretexto para pensar, para analizar, para reflexionar y para plantearnos buenos, nuevos desafíos. Entonces, dicho en otras palabras, la RAI, un medio y el fin, vitalidad rural. ¿Hasta qué punto lo logramos? ¿Dónde estamos? Desde una perspectiva nuestra quiero decir, las organizaciones que componen el Grupo Vitalidad Rural, sabiendo que hay algunas que han estado más expuestas, digamos que conocen un poquito más del enfoque RAI y lo han vivido, y hay otras que lo están conociendo y están aprendiendo de este enfoque de redes de agricultores investigadores. Creo que es la mejor forma de plantear esto. Y para esto, mientras se conecta, iré mencionando cuál es el guión de del tema de hoy, un poco los temas que pensaba, con los que pensaba resumir el estudio. Y uno de ellos creo que pasaré pronto porque habla del contexto que Eliana ya ha comentado, Eliana, Oscar, María y los colegas con sus preguntas han estado hablando. ¿Cuál es el contexto que rodea el estudio? Yo creo que podemos ir directo ahí. Podemos pasar a la siguiente si prefieren, por favor. Eh, una más, eso. Y entonces, es un poco esto, ¿no? Si queremos llegar a vitalidad rural, ¿de qué estamos hablando? Han dado ustedes cifras también, algunos datos interesantes, la caída en la población rural, lo que plantea nuevos desafíos, ¿no? Es una tendencia natural en todos los países, esta reducción en la población rural. Más interesante es lo que ocurre dentro de estos territorios. Pero hay contextos y aquí estoy sugiriendo y empezando a hablar de lo que estaba ocurriendo a inicios de la implementación de este enfoque 2016-2018 acá en la región de los Andes. Y pongo 3 hasta 4 temas que son solamente ilustrativos. Una situación de pobreza monetaria, es decir, hay varias formas de mirar la pobreza, pero hay una convencional que tiene que ver con una carencia de ingresos, que en realidad sugiere cierto tipo de vulnerabilidad, cierto tipo de problemas mayores, ¿no?, que enfrenta la población cuando no logra cubrir el costo de una canasta básica de alimentos y también de otros bienes. Y en este caso, la situación de los Andes, sobre todo de Bolivia, es un poquito más urgente en el caso de América Latina, es decir, la barra más alta sugiere que la pobreza es mayor en los Andes. No sé si se puede poner en modo presentación para que se puedan ver un poquito los números, porque si no, creo que no lo van a lograr. Eh, Hay un contexto adicional que tiene que ver con la subalimentación. Este es un indicador que usa FAO, considerando la ingesta calórica que se deduce de una canasta de consumo promedio. Y en este caso sí llama también la atención niveles más altos en la región de los Andes, comparados, por ejemplo, con América del Sur. Niveles de subalimentación que pueden llegar hasta el 14% en Bolivia, 10% en Ecuador y 6% en Perú, por encima en los 3 casos del promedio de América del Sur. Entonces sugiere que hay un problema también de cómo y cuánto nos estamos alimentando acá en el sur, en la región de los Andes. Hay un tema adicional que
pasaré a este gráfico que dice concentración del ingreso rural, porque lo que quiero plantear acá es el contexto de desigualdad, ¿no? Y lo que digo acá es que no somos iguales, no vivimos igual estas situaciones en el área rural y hay mucha desigualdad. Hay poblaciones que tienen muy bajos ingresos, pero pueden haber otras también que generan muchos ingresos. Y en promedio, este número que está acá, que es el indicador convencional, que es el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad promedio, nos dice también que dentro de una región anormalmente desigual, como es América Latina, los países de los Andes, en estos años seleccionados, son también particularmente desiguales, en particular el caso de Bolivia en estos años. Y tengo un dato extra que, como les decía, es un poco más para la ilustración y es que lo ha presentado mucho mejor el grupo o las charlas anteriores, las presentaciones en radio que estábamos escuchando, y estoy usando acá el costo económico promedio por eventos extremos o desastres naturales, un poco para poder reflejar esta situación de variabilidad climática, vulnerabilidad frente a este tipo de sucesos, tal como se lo registra en estas organizaciones internacionales. Y lo que realmente muestra esto, yo diría más que ir al número, iría a la variabilidad. Entonces son eventos que pueden suceder súbitamente y generar desastres ambientales, humanos y económicos también, que están más o menos reflejados acá, y que también dan contexto a lo que pueden ser los sistemas alimentarios. Es en este contexto, y ahora sí paso a la siguiente diapositiva, que surge como bueno, se presenta este enfoque que en realidad tiene un origen más global, como parte de la iniciativa originalmente la CCRP, como una posibilidad, como un camino, como un medio que podría colaborar a mejorar los sistemas alimentarios, imaginando por lo menos dos vías, ¿no? Una vía muy ligada a lo que es la investigación, pero una investigación muy particular, una investigación donde los agricultores juegan un rol activo a la par que los investigadores, y un segundo eje que tiene que ver con la escala, es decir, cuántos usan estos conocimientos generados para lograr aprovechar los beneficios de una investigación y un conocimiento útil, ¿no? Entonces, esta posibilidad nos abre un cuadrante extra, si ven en este diagrama de X, Y, de abscisas, de ordenadas, nos muestra cómo si tuviéramos una mayor participación de los agricultores, pero además una escala mayor, entonces podríamos tener una visión diferente sobre cómo aprovechar el conocimiento de los agricultores y cómo mejorar en definitiva los sistemas alimentarios. Esto, que es un esquema, sobre todo tiene además tres principios, ¿no? Uno que habla sobre los agricultores y cómo participan en todo el proceso de investigación, el principio 1. El segundo, el rol fundamental de la investigación, es decir, no renunciar a la investigación rigurosa, democratizada y útil. Subrayo la palabra útil, que creo que es lo que va a permanecer a lo largo de este balance, de esta presentación también. Y un principio 3 que habla sobre el rol de las redes y cómo las redes pueden fomentar la colaboración y las oportunidades de aprendizaje y de intercambio. Este principio 3 hace un poco una invitación, justamente, creo, a pensar en esa escala mayor. Esto es entonces la teoría y esto se puede haber traducido a cómo se estaría aplicando en nuestras organizaciones. De ninguna manera sugiere esto que es un decálogo, ¿no? Listas que deben cumplirse, sino más bien lo que quiere mostrar este enfoque, esta aproximación y estas preguntas y estas respuestas, que es un enfoque flexible, que se compone de principios, como dije, y también de subprincipios, ¿no?
este caso cada principio tiene subprincipios, y es un enfoque flexible donde cada persona y cada organización ha respondido sobre en qué medida aplica alguno de estos subprincipios. Y aquí están presentados como enunciados. Por ejemplo, si los agricultores crean conjuntamente la agenda de investigación, si participan activamente en el proceso de investigación, etcétera, ¿no? Entonces son los subprincipios que componen a los principios, y lo que está mostrando es el resultado de un cuestionario aplicado a las organizaciones que componen este grupo de trabajo de vitalidad rural. Y obviamente de ninguna manera no esperábamos que todos digan sí a todo. En algunos casos han dicho que la mayoría de las veces esto se cumple en la implementación de sus proyectos, programas de investigación. Algunos dijeron la mayoría de las veces, otros dijeron a veces. En algún caso dijeron pocas veces, casi nunca dijeron casi nunca y casi nunca dijeron nunca, ¿no? Lo que quiere decir es con qué frecuencia se usa esto. Y entonces lo que está sugiriendo acá es que hay una gran, digamos, aplicabilidad, uso de estos subprincipios, porque realmente creo que vale la pena decirlo, hay varias organizaciones que de alguna forma ya lo hacían, y más bien lo que logra este enfoque es orientar, ¿no?, a un fin más global en un caso, más regional en el otro, que tiene que ver con con los sistemas alimentarios y cómo mejorarlos y cómo asegurar la sostenibilidad. Luego retomaré este punto. Y bueno, dice un par de cosas interesantes, por ejemplo, que en opinión de nuestras organizaciones, perdón que me incluya, pero ahora me siento así, como parte de estas organizaciones, está el eje de investigación, donde el eje de investigación que está al centro, todo manchado de color crema, que es como el eje donde hay mayor práctica, si se quiere, ¿no? Fíjense también que en este grupo, este gran grupo de respuestas, hay uno, lo dije ya, pero lo repito, hay un grupo donde hay más personas que conocen y han vivido más la práctica. Esto lo dijo María de pasada, Prosuco, Proimpa, eh, Yanapay y la UMSA, y quizá por eso también es que está más sólido ese grupo, pero se van conformando con los nuevos grupos, permítanme usar esta palabra, y quizá por eso es que también en lo que es participación empiezan a aparecer unos amarillos, ¿no? También sugiere que es más difícil aplicar esos subprincipios. Vean, me concentro en uno, por ejemplo, dice: los agricultores provenientes de grupos marginados tienen una representación significativa dentro de la red. Esto solamente ilustra lo difícil que es lograr que todos los agricultores y las agricultoras participen en todo el proceso de investigación. Hay dos amarillos más que tienen que ver con la conformación y las conexiones de redes y la permanente reflexión y participación. Ese 2.3, ese 2.6, que están hasta abajo, sugieren también que esta conformación de redes ha sido un poquito difícil y podría ser un poquito difícil también a futuro. El enfoque RAI, en teoría, en la práctica, y ahora voy a la siguiente un poco para ver cómo se ha construido esto, y aquí me faltó una, pero bueno, luego diré de qué se trataba. Igual les ruego por favor el tiempo cuando esté corriendo, faltando 5 minutos para que yo acelere si corresponde. Un poco la idea era ver qué pasó antes, qué está pasando ahora y qué puede venir después de la RAI. Ese es un poco el cuadradito que faltó a la derecha. Lo que hicimos es usar la teoría del cambio global, la de CCRP, estamos hablando 2016-17, y a partir de esa base, a partir de esa lectura de contexto, a partir de los caminos que allá se plantean y los alcances, imaginando que la palabra alcance está muy ligada a lo que podríamos imaginar como resultado.
definir una secuencia, si vale el término, de insumos y resultados o productos y alcances. Es decir, ¿qué queríamos conseguir voy a usar estas palabras, en el corto, en el mediano y en el largo plazo, para ser un poco esquemático? ¿Qué queríamos lograr? Entonces usamos esa teoría del cambio, derivamos una un poquito más próxima a los Andes, a estas organizaciones que componen el grupo Vitalidad Rural, y sobre esa base preguntamos, hacemos la segunda pregunta y decimos, bueno, ¿y qué conseguimos entonces? Esto es lo que presentaré luego. Y nos quedamos más adelante preguntando, ¿y entonces qué viene más adelante? Ahora que tenemos estos resultados, pero también tenemos estos desafíos, ¿qué es lo que podría venir y en qué medida este camino es todavía un camino que nos sirve, nos es útil, o cómo se puede mejorar, perfeccionar, qué ruta alternativa tomar, cómo podemos complementar este enfoque? Vamos al primer momento de la metodología, entonces, antes, que debería venir en la siguiente diapositiva. Y acá lo que estoy mostrando es, no leería todo, solamente quisiera resaltar el entramado, la secuencia de flechas que ha ido saliendo. Esto sale de un proceso de entrevista con varios de mis amigos, amigas y colegas en las organizaciones que componen el Grupo Vitalidad Rural. Sale de esas entrevistas, sale de 2 talleres que hemos tenido para validar esta teoría del cambio, para hacer un ejercicio de autoevaluación, y sale también de un afinamiento que con una encuesta en línea que aplicamos a este mismo grupo de personas. Y por supuesto, resulta de la interpretación y también de la retroalimentación constante. En otras palabras, lo que quiero decir es que esta es una foto de lo que podría hacer una teoría del cambio, digamos, un poquito más próxima a los Andes, obviamente dentro de la teoría del cambio global del CCRP. Y lo que muestra esto es, en los cuadrados grandes a la izquierda muestra los productos, el entramado de en medio, que generalmente empieza con el encabezado de los agricultores, muestra cómo se entrelazan los alcances, vamos a decir, los resultados, y lo que está más a la derecha, que está en un color entre gris y también entre morado, está mostrando los impactos a los cuales podríamos aspirar, ¿no?, aplicando este enfoque RAI. En esto último, por ejemplo, imaginamos mayor seguridad alimentaria y mayor soberanía alimentaria como puntos de llegada a donde podríamos esperar llegar. Voy a ir a la siguiente, un poco, solo quería mostrarles esto, y ahora pasar al segundo momento para ver qué conseguimos entonces, ¿no?, en la declaración de las propias organizaciones, de las personas que componen estas organizaciones. Y realmente lo que sirve este gráfico es para decir cuántas respuestas están asignadas a estas categorías, ¿no? Y entonces tenemos, por ejemplo, que hay áreas donde todos aportamos, todas las organizaciones aportan con mucha certeza, ¿no?, y en este momento, hoy día. Por ejemplo, las sesiones de capacitación, los espacios de reflexión o las prácticas agroecológicas para el manejo de suelos, en el caso de participación, son áreas, aspectos que se mencionan con mucha frecuencia. En el caso de investigación tenemos las agendas de investigación participativa definidas, o la salud del suelo mejorada, es decir, las prácticas que apuntan a esto son mencionadas con mucha frecuencia. Y en el caso de redes se mencionan alianzas con otros actores, es decir, son varias respuestas que apuntan en esa dirección, y también las dinámicas locales de aprendizaje que han sido fortalecidas. En el otro caso, no quiere decir, las naranjas que ven acá, no quiere decir que no se esté haciendo. Lo que quiere decir, yo planteo esta interpretación, es que es algo que puede surgir en el tiempo. Mi pensamiento y para la discusión con ustedes es que esto se está formando todavía, y hay elementos muy interesantes, por ejemplo,
que tiene que ver con los mecanismos de trabajo con jóvenes, como un área que está empezando, no se mencionó con mucha energía, pero pienso que se puede mencionar cada vez más por lo que significa justamente para este grupo de vitalidad rural. O, por ejemplo, los modelos de incubación replicable. No es que todos en este momento, hoy día, aporten a eso, pero sugiere que personas dentro de este grupo están pensando en esa dirección, ¿no? Están pensando en cómo complementar, añadir, mejorar el enfoque, este enfoque RAI, con este tipo de innovaciones, si vale el término. Voy a los alcances, que es la siguiente diapositiva, y en este caso hago el mismo ejercicio y veo donde estamos muy seguros y hoy día se está aportando mucho desde la perspectiva de los principales actores que son las organizaciones de vitalidad rural, de este grupo Vitalidad Rural en este caso, los agricultores con mayores conocimientos, el liderazgo entre los agricultores, es decir, los agricultores se desenvuelven como líderes. Estoy poniendo el sujeto por delante, imaginando que son ellos, son ellas las que están tomando liderazgo. El tema del intercambio de saberes también lo destaco ya en el eje 2 de investigación y como los principales, y en la misma lógica de lo anterior, hay áreas donde es más difícil o sea, todavía no se menciona. Sí hay algo que retomaré más adelante en el eje de investigación, por ejemplo, cuando se habla de la aplicación de las investigaciones, las innovaciones, hay una pregunta que fue surgiendo en los grupos y tiene que ver con la sostenibilidad y cuánto todavía podemos esperar de los agricultores aplicando, usando las herramientas, registrando datos cuando no tengan ese trabajo compartido con los técnicos, con los investigadores, las investigadoras. Eso lo plantearé después. En la siguiente diapositiva, ¿el tiempo? ¿Tienes 5 minutos más? Ahí voy. Entonces, si es así, dejaré planteado aquí el titular, que es la falta de evidencia sobre impactos. Siempre nos gustaría hablar de impactos, pero una autoevaluación, un balance de este tipo, creo que no podría abarcar esto de manera suficientemente rigurosa. Y el mensaje de esto es que para todos estos impactos que hemos identificado, probablemente nos faltan o información o una metodología clara para poder definir exactamente qué cambios pueden haber en ingresos, en ingesta calórica, en producción y alguna duda sobre algunos de ellos a pensar con más detalle. Por ejemplo, miren este último, por ejemplo, dice la agroecología como parte de la propuesta política campesina. Entonces, son temas relevantes, muy interesantes, pero que creo que todavía hay que pensar. Me voy al balance como tal, en los retos y dificultades, y aquí empiezo a tratar de aprender algo más. Los retos, lo mencioné de pasada, la sostenibilidad es un aspecto importante. ¿Cómo asegurar que los agricultores continúen una vez que concluyan los proyectos con el registro de datos, el uso de los servicios que se han ido generando como parte del proyecto, la interacción con otros agricultores? Y un reto que ha salido también en los talleres es cómo pensamos la expansión en el uso de estas innovaciones. Por ejemplo, en algunos casos se ha mencionado al Estado, que este puede ser un actor muy importante en esa expansión, tal vez en código, en clave de escala también. Hay dificultades, inclusive si no logramos ver los resultados, la operativa, la implementación puede ser interesante analizar. Por ejemplo, cuando usamos la palabra emprendimiento, ha surgido en uno de los grupos la pregunta sobre emprendimiento, cómo se conjuga en clave de enfoque comunitario, es decir, ¿existirá o no alguna tensión entre el enfoque comunitario y el desarrollo de emprendimientos, si es que estos últimos tienen, por ejemplo, una visión muy individualista? El tema de migración, que lo decían, muy ligado a los jóvenes y cómo permanecen en los proyectos y cómo aportan en los proyectos. El tema de la valoración social de los saberes locales,
que a veces se refleja en que muchas instituciones no valoran, no incorporan estos saberes locales. Y hay dos temas últimos que tienen que ver, uno con la cultura oral y dos con la forma de presentar, estoy usando esta palabra, presentar las investigaciones a través de documentos escritos. Dicho de otra forma, ¿qué quiere decir exactamente investigación entre los agricultores, las agricultoras? ¿Cómo se registra los datos? ¿Cómo se investiga, entendiendo investigación por generación de conocimiento útil? ¿Y cómo se presenta finalmente estos datos? En la siguiente diré brevemente, ¿no? Porque es algo que quizás de alguna forma ya he estado diciendo, cuáles son los factores de éxito, ¿no? Esto es algo que ustedes probablemente conocen muy bien y casi va muy en línea de lo que es el enfoque RAI. Diré solamente por el tiempo los cuatro grandes factores: la participación inclusiva y efectiva de los agricultores desde una visión, perspectiva horizontal, en la perspectiva de conseguir rescatar esos conocimientos y respetando la organización comunal. Un segundo aspecto que tiene que ver con la investigación, pero una investigación que resulte útil a los agricultores en su contexto. Un tercer factor que tiene que ver con la articulación entre varios actores para lograr esa escala, donde escala quiere decir tanto horizontal, vertical, como también en profundidad. Y un tema que no puedo dejar de destacar, que es la experiencia de las organizaciones en trabajar con los agricultores. Esto deriva en enfoques flexibles, en enfoques que van más a la facilitación antes que a la ejecución per se. Hay, si se puede, unas dos más, los factores limitantes en la siguiente diapositiva, que tienen que ver primero con contexto y segundo con la forma en que ese contexto deja operar o no estos proyectos. El contexto social, hablé ya de la migración, pero también creo que hay que decir sobre este punto las expectativas que pueden existir, sobre todo entre los jóvenes, fuera de lo que podríamos llamar ruralidad. Hay una expectativa en que no está necesariamente en el área rural. Entonces, mi sugerencia, mi pensamiento va más bien en cómo administrar, cómo lidiar, cómo aprovechar inclusive esta forma de ver de los jóvenes la nueva realidad. Hay un contexto político institucional también. Hay un tema tal vez recurrente, no estoy seguro, ahí me imagino que puede salir en sus discusiones, las de ustedes, sobre la falta de políticas públicas para el sector rural y cómo nos enganchamos a esto o las complementamos o abiertamente las valoramos, ¿no? Y vemos cómo se puede mejorar. Iré directamente, porque me parece más útil, a la siguiente diapositiva, para hablar de 5 temas. Los 3 primeros tienen que ver muy de frente con lo que es el enfoque RAE hoy día, y tiene que ver el primero con el escalamiento horizontal. Esta posibilidad, esta visión, perspectiva, apetito que teníamos de ampliar la escala y un poco decir que esto depende en alguna medida del trabajo de lo que pueden hacer las organizaciones, pero también, para decir un poco algo evidente, depende de otros factores, depende del contexto, ya lo vimos, social, político. Este escalamiento de incidencia es complejo, pero el escalamiento horizontal con otros agricultores también es complejo por la forma en que se entiende la cooperación, la colaboración, los temas de red. Esto engloba también el punto 2, que tiene que ver con la participación y hasta dónde queremos y podemos lograr mayor participación. Hay temas muy cotidianos sobre cómo el agricultor, la agricultora percibe su rol de líder, su rol de investigador. Le implica tiempo, le implica arriesgar su visibilidad en el contexto rural. Esto es un tema cultural también muy interesante a analizar. Y esto nos plantea también un desafío sobre este tema, la participación. Y el mismo, y muy ligado a esto, el concepto de red. ¿Qué entendemos por red? Y realmente, ¿qué significa
aprovechar un conocimiento útil y recibirlo, ¿no? Este concepto de recibir conocimiento útil, en algún caso alguien comentaba algo muy interesante que puede ser percibido como una deuda de parte de la persona que está recibiendo. Entonces, a veces la gente, los agricultores, no quieren endeudarse. ¿Cómo ver el futuro? Está el tema de los eslabonamientos. ¿Por qué no pensar en transformación y comercialización y no solamente de producción? Y un quinto tema que tiene que ver que tiene que ver con los fines, ¿no? En el ejercicio que hemos hecho, en el análisis, hemos visto muchos fines: seguridad alimentaria, revalorizar conocimientos campesinos o conformar una agenda de incidencia política. Y entonces habría que ver, pensar, sugiero, en cómo complementar estos hacia una visión más compartida, o ver hasta qué punto este enfoque de la RAI nos ayuda, qué tan flexible es, y ver cómo se puede complementar. Dejo aquí, sí, en la última, los desafíos para la implementación a futuro, en la siguiente diapositiva, que tiene que ver con estos mismos temas. Creo que algunos se aprovechan y otros no. Dejo las preguntas ahí, María. Muchas gracias, Miguel. Justamente también velando por los tiempos. Los desafíos los vamos a transformar justamente en unas preguntas que las vamos a trabajar en plenaria con todos los participantes acá. Ya hemos organizado 4 mesas justamente para poder trabajar con los desafíos que ya nos ha dejado Miguel, y lo vamos a trabajar en un formato de café mundial. Entonces, por favor, voy a pedir el apoyo a mis colegas del grupo, justamente a facilitarles. Bien. Tenemos en realidad 6 preguntas que nos ha dejado Miguel, ¿no? Entre los desafíos, pero vamos a trabajar justamente 4 de ellas. Y estas son justamente hasta qué punto el enfoque RAI permite alcanzar resultados sostenibles en áreas tan diversas que van desde la seguridad alimentaria, la revalorización de conocimientos campesinos o la definición de una agenda política para la agroecología. Eso lo va a trabajar el grupo. El otro grupo va a trabajar la pregunta de qué manera contribuye la RAI a la vitalidad rural. La siguiente pregunta es: ¿cuáles son las condiciones que permiten que la investigación de los agricultores o la experimentación campesina tenga un impacto territorial y de escalamiento? Y la cuarta pregunta es: ¿cómo consolidar una red de investigadores y agricultores en agroecología a partir de los proyectos involucrados en la TRF? Entonces, queremos que nos ayuden justamente a trabajar esas preguntas. Entonces, tenemos para acabar el ejercicio hasta las 10 a.m., pero vamos a trabajar justamente, ¿cuántos minutos? El trabajo en mesa, porque también vamos a hacer una plenaria para que nos pueda presentar la síntesis. Bueno, entonces les agradecemos la atención de la parte de las presentaciones, incluido nuestra radio. Y ahora, como dijo María, necesitamos que trabajen en nuestras redes. Ustedes están ubicados por mesas, no vamos a hacer una redistribución. Les pedimos que participen en la lluvia de ideas en torno a estas preguntas que les hemos dejado en las mesas. Ahí están marcadores, tienen que ir vaciando las preguntas sobre el papelote grande, y luego es misión del grupo por mesa sintetizar en estos papelotes más pequeños. Sí, no es un café mundial, es un trabajo por mesa, ¿no? Entonces, les pedimos cada grupo se conforme alrededor de las mesas. Allá, por ejemplo, esa mesa tiene muy poca gente, entonces quizás los que están sentados en una segunda fila pueden irse a la mesa de esta parte de la sala. Los que están alrededor, péguense a la mesa de acá. Y tienen hojas de coca.
¿no? Porque este es un momento de pensamiento colectivo, ¿no? Que nos vamos a ir apoyando con picture, ¿sí? Entonces, eso, conforme vamos en las mesas, y bueno, esta parte es de su trabajo, entonces tenemos 15 minutos para sacar la lluvia de ideas y ver cómo vamos a hacer la 15 minutos para que no se vean. ¿Todo claro? ¿Todo claro? ¿Sí? Vamos a sacar todo el tiempo. Aquí no puede solo ver. Escribir las ideas sueltas de acá y usar la junta de transporte. Y hay que pegar la misma. También vamos a acomodarnos un poco. Vamos acomodándonos de nuevo en los puestos. Compañeros y compañeras, esperamos por favor. Vamos a empezar, por favor. Vamos a empezar con el grupo 1. Compa, ya se acabó el tiempo y ya vamos a empezar. Y es así, necesitamos empezar a desarrollar toda la agenda de eventos, de años y el grupo también, por favor, el silencio, el grupo de vitalidad que va a necesitamos de estar un poco. Estamos en el silencio que pone en la sala para escuchar sus videos trabajo. ¿Sí? Gracias. 1, 2, 3, empezamos y gracias por ese video trabajo. Listo, yo sé que el tiempo ha sido un poco corto, vamos a
paso en el grupo 1, con la pregunta 1, por favor, acérquese. Muy buenos días a todos y todas. Quiero que me haga la pregunta misma de que se complicada, resultados. Por ejemplo, si se puede servir, es importante tener en cuenta existen niveles de red, muchas unidades tienen que tiempo, que
conectaba dos minutos. Ok. Vamos a hacer esta tercera pregunta, por favor. Un primer, no sé si decirlo, concepto que puede ser es mantener la biodiversidad en territorios vulnerables. Otro sería el incremento de la resiliencia. También hemos considerado el incremento de lo que es la curiosidad en agricultores, algo que también mencionó alguno de mis compañeros es hacer que la investigación sea más sexy, o no sé cómo llamarlo, para incluir a más de agricultores. Otra manera de contribuir a la vitalidad rural es trasladar los conocimientos entre comunidades, y de esta manera vamos a poder crear bancos de experiencias para jóvenes, y esto va a contribuir a retener el capital humano. Pueden ser jóvenes o incluso alguno de los compañeros mencionó trabajar incluso desde antes, ¿no? Desde los niños. Esa sería la manera en que la RAIZ va a contribuir a la vitalidad rural para el grupo. Gracias. Gracias, grupo. Vamos con este grupo de acá, el último, y justo ya estamos ocupando todo nuestro tiempo. Este grupo está en la mesa de arriba. ¿Quién es el relator de esta mesa? También tú mismo, parece. La pregunta es consolidar una red de investigadores y agricultores en la ecología a partir de proyectos involucrados en la CPF. Se plantea el desarrollo de una metodología que articula las expectativas del investigador y el agricultor y las formas de conocimiento de los agricultores. Consolidar la información, consolidar la información como un aporte para la experiencia global, conocer los desafíos para la difusión de los resultados entre los proyectos, entendiendo la difusión no solamente como los papers y la academia, sino como otros formatos de difusión, que las preguntas surjan de la necesidad de los mismos agricultores, pensar en la continuidad de los proyectos, los tiempos, los recursos y el involucramiento de otros actores más allá de los investigadores y los agricultores, y trabajar los roles, digamos, tanto de investigadores como agricultores en la investigación. Muchas gracias. Con esto hemos terminado. Yo sé que habría que abrir un momento más de plenaria para comentarios, pero estamos con la hora del refrigerio encima. Como grupo de... Sí, vamos a dar un agradecimiento conjunto de parte del grupo de trabajo de calidad rural. Gracias. Como bueno, en la presentación vieron todos quienes somos. También hay compañeros que están al frente de las investigaciones y no están aquí, y queríamos mencionarles también que están presentes. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a este equipo que desde la madrugada estaba preparando su hermoso escenario. Gracias por todo el esfuerzo. Se nota, mil gracias. Bien, quisiera dar indicaciones para los siguientes momentos. Espero que hayan disfrutado este lindo ejercicio. Por favor, ayúdenos difundiendo con sus proyectos la posibilidad. Hoy tenemos varias sesiones transmitidas por Zoom, ¿no? Y sí se han estado viendo, Roberto. Pregunta, ¿esa fantástica proyección es con el aparato nuevo? Ajá. Sí. Con los dos aparatos. Los dos. Con los dos aparatos.
Sí, entonces, sí han estado llegando compañeros, compañeras de algunos proyectos, pero si pueden difundir, tenemos a las 10:30, a las 12, a las 14:30. Creo que es una linda forma de que el resto de sus equipos, socios, aliados, aliadas puedan acompañar, ¿no? Y también tenemos traducción, por acaso, en todas estas sesiones, ¿sí? Entonces, pues, vale la pena aprovechar el esfuerzo de la traducción también. Tenemos refrigerio hasta las 10:30, ¿sí? Pero les pido a las personas que exponen en este momento, por antes del refrigerio, dense 5 minutitos para dejar todo listo en su sala. Tenemos en la sala 1 a Sama, en la sala 2 a Sal, en la sala 3 IRD, perdón, en la sala 1 Sama AMPE, en la sala 2 CBC, en la sala 3 IRD, y hemos aumentado una cuarta sala que sería AMPE, ¿sí? Porque ayer Eusebio estaba con su celebración, era difícil que pudiera dividirse en dos. Entonces, por favor, les voy a pedir también a las personas que todavía no se han registrado o que quieren aprovechar, ayer quizás se les cruzaba con alguna otra actividad, pero contarles, porfis, que en el espacio abierto 3 he colocado la presentación de AMPE, que creo que es un lindo tema el que van a presentar. Es Agenda Conjunta de Organizaciones Campesinas para la Incidencia Política. Creo que es un tema súper relevante. Entonces, quienes todavía no se han registrado o se animan a encontrar a Eusebio, por favor, esa sala 4 también está abierta, regístrense. Les pido a las y los demás, no a los expositores y expositoras, que 10:30 estén sentados en sus salas, sentadas, para iniciar el día, ¿sí? Entonces, que disfruten el refrigerio, por favor, expositores y expositoras que presentan AMPE. ¿Quieres hacer un spot publicitario de precisión? Bueno, pues muy buenos días con todos y todas. Muy agradecido con el saludo por el aniversario, 26 aniversario de AMPE Perú. Les agradezco mucho. Bueno, los 26 años nos han marcado también muchos hitos, muchas cosas, y eso estábamos un poco reflexionando que también que vamos a hacerlo más adelante como AMPE Perú. Y una vez más, mis agradecimientos a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Expositores y expositoras, ubíquense, familiarícense con su sala, carguen sus presentaciones, por favor. Le pido a nuestro equipo de apoyo también que suba sus respectivas salas, si nos ayudan a ver si tecnológicamente no bien todo ahí. Y es sentado de sus favoritos en sala 1. Invitados vía Zoom, pueden permanecer gratis, Miguel, por habernos acompañado también. Sí. Retomamos la transmisión de Zoom, si gusta pueden quedarse conectados, porque siempre el mismo enlace. Mil gracias. Sí, ya. Perfecto.